Logan Key partió porque IDW contactó a Joe Hill, porque querían hacer una adaptación de algunos de sus cuentos, de su recopilación de cuentos, 20th Century Ghosts, en formato cómic, que es algo que ya habían hecho con un autor de ciencia ficción. Y la cosa es que Joe llegó a una reunión con ellos y les dijo: yo soy fanático acérrimo de los cómics, hace tiempo que quiero hacer los proyectos, entonces en vez de hacer esto tengo algo mucho mejor, que es esta idea que es especialmente concebida para hacerla en formato cómic, que era Logan Key. Y los editores vieron el material, encontraron súper buena la idea y le dijeron: creemos que tenemos al artista adecuado para trabajar en este proyecto, y lo contactaron conmigo. Entonces yo, en esa primerísima como etapa de elaboración del proyecto, me contactaron en forma directa con Joe y me mandaron una síntesis de la idea para el proyecto, que era una media página con una descripción del concepto y más o menos cómo se iba a desarrollar la obra. Y otra que era una página en que venía un desglose de los 6 protagonistas de la primera parte de la historia, con una descripción de 2 líneas de cada uno. Entonces como que Joe me dijo: ve que tú qué sale con esto. Y yo, al tiro, algo que no me había pasado nunca. Yo en general, cuando partía proyectos de cómics, investigaba, como que buscaba referencias de actores de película y cosas así para diseñar los personajes. En este caso como que me surgieron en la cabeza al tiro, hice bocetos de los protagonistas y se los mandé a la gente de la editorial. Y Joe los vio y como que coincidió de inmediato con la visión que él tenía de los personajes. Y ahí empezamos a intercambiar ideas, intercambiar material. Y ya cuando me mandó el primer guión, yo como que visualicé súper rápidamente cómo era todo este mundo que él estaba tratando de crear, y sintonizamos al tiro en el tipo de estética que queríamos darle, el tono narrativo que queríamos darle a la historia, el tipo de ambientación. Entonces se ha dado como un proceso increíblemente natural de intercambio de ideas y propuestas, en que el propósito es hacer una historia lo más consistente y intensa posible. ¿Cuántos años llevan? En Logan Key empezamos, yo recibí el pitch del cómic a fines del 2007 y empezamos ya a tirar las primeras rayas a principios del 2008, y desde el 2008 en adelante esto ha sido sin parar y esperamos terminar a fines del próximo año la serie. Ahí termina la historia. O sea, una de las cosas que a mí más me gustó de este proyecto es que desde el minuto en que Joe lo presentó, él dijo: esta es una historia con principio, desarrollo y final. Y porque los dos tenemos la idea que nos ha pasado en cómic o en series de televisión, que siguiendo ciertas series o historias que a uno le gusta, de repente uno nota de inmediato cuando el chicle lo empiezan a estirar y todo se debilita y se empieza a caer a pedazos, y cuando después de eso hay que hacer un final que ha forzado y es como poco digno respecto de lo que era anteriormente. Entonces, en el caso de nosotros era súper claro que queríamos dividir la historia en 3 actos que quedaran muy claramente establecidos. Y de hecho ya desde el arco argumental que terminamos a fines del año pasado, ya entramos a la fase del final. Entonces el mismo proceso del final de la historia va a ser de 12 números y va a ser el último tercio completo. ¿Y cómo es el trabajo diario? ¿Cómo ha sido esto? El trabajo diario es bien lento. Es muy rutinario y hay que ser muy disciplinado. Esto funciona en que parte la historia en que se discute el concepto inicialmente. En este caso, como es una obra de autor, co-creada por Joe y por mí, parte con un proceso como de preproducción en que uno va discutiendo las ideas y hace los diseños básicos. Y esa es como la matriz de partida para partir trabajando. Después de eso, yo recibo los guiones de parte de Joe, que consisten en un guión escrito como guión de cine, solo que en vez de estar la historia estructurada por escena, está estructurada por páginas, en que viene una descripción, página por página, de en cuántos cuadros se divide la página, y una descripción de qué hay dentro de cada uno, más sus textos. ¿Y ese layout se discute antes o Joe te lo da prehecho? Ahí depende en el caso de cada autor, porque en este caso Joe tiene una imaginación muy visual para narrar por ser muy familiarizado con el formato del cómic, pero él en general me manda las descripciones de las páginas en que él me dice: este es el patrón con el cual yo estructuro la secuencia. Si tú crees que hay algo de esto que puede cambiarse, modificarse o alterarse el orden, libertad absoluta. O sea, él se plantea su proceso de escritura como que la escritura definitiva de los textos y los diálogos que van en la página los hace sobre la página dibujada. Entonces él siempre hace una revisión del texto después de la pasada por el dibujo. Entonces yo recibo el guión, hago una lectura completa un par de veces para tratar de digerir la historia. Si tengo dudas o preguntas respecto de secuencias específicas, trato de hacerlas ahí mismo para tener un feedback ahí con el autor antes de largarme a dibujar, cosa de yo, al momento de empezar a dibujar, ya tener bastante prepensado cómo voy a desarrollar las distintas escenas. Entonces ahí viene el proceso más lento de todo, que es el dibujo página por página, que es un proceso que toma entre un día y un día y medio por cada página de dibujar, desde la hoja en blanco hasta la página terminada
entintada. Okay. Y yo trato en la medida de lo posible de ir avanzando de acuerdo al orden en que está establecida la misma revista, como por orden cronológico, por así decirlo, aunque hay casos en que por haber secuencias o dibujos más complejos, ahí altero el orden y lo acomodo para tratar de mantener un ritmo lo más constante posible. Y una vez completada la página, yo la escaneo y mando el archivo digital a Estados Unidos para que lo revise el editor, lo apruebe y se lo pasa al colorista, que es un tipo que también trabaja a distancia porque vive en otra parte de Estados Unidos que es distinta a donde está la editorial. En este caso el colorista es Jay Photos, él colorea la página, la manda de vuelta a la editorial, se aprueba, de ahí se manda de nuevo por internet a Maine, donde vive Joe, que es en la otra costa de Estados Unidos, y Joe la revisa, hace las modificaciones si es que considera que son necesarias en los textos y manda la versión definitiva a la editorial, donde el diseñador y letrista toma la página, la mete en un PDF, le agrega los globos de texto y hace la versión definitiva. Ese es el proceso de cada una de las páginas. Okay. ¿Y cuánto tiempo te demoráis en completar un libro? En completar, un libro consiste en este caso en 6 revistas de 22 páginas, que son las que se publican más o menos mensualmente, aunque lo que aquí está saliendo un ritmo como de mes y medio de frecuencia. Y cada una de esas revistas de 22 páginas toma entre 30 y 35 días de trabajo, y eso hay que multiplicarlo por 6 para completar cada uno de los tomos, que en el caso de Locan Key van a ser 6 libros en total al final. Ya, okay. Y ¿cómo es el proceso de trabajar para afuera? O sea, porque debería, y a lo mejor es verdad que hay tipos que están en la otra costa en Estados Unidos, pero claro, tú estás en otro hemisferio. Claro, en el otro lado del mundo, básicamente. Hay mucha gente que en otras industrias se cambia y dice, bueno, mi pega está allá, yo me voy para allá, y adiós casa. Eso es súper relativo a la mecánica de trabajo del oficio, que en este caso, en el fondo, al ser un trabajo en cadena, pero en el fondo estar cada especialista súper a cargo a nivel personal de la parte que le corresponde, es factible hacerlo a distancia. Y lo otro que tiene que ver es el nivel de retroalimentación que uno tiene con la gente con la que trabaja. O sea, yo tengo la tremenda suerte de que tengo gran afinidad como de gustos y respecto de la forma en que veo el trabajo con el editor y el escritor de la serie en la que estoy trabajando. Entonces eso facilita mucho las cosas. En ciertos puntos como que nos adivinamos el pensamiento respecto de ciertas cosas que queremos lograr, sabemos en qué momento hacernos observaciones para poder enriquecer el trabajo y no entorpecerlo y etcétera. Y eso tiene que ver mucho con la calidad personal de la gente con la que estás trabajando. En eso yo soy tremendamente afortunado. Porque no hay una necesidad de decir, me voy a tener que ir a vivir a California o a Nueva York. No, y de hecho, o sea, una de las cosas más extrañas que me ha pasado en este trabajo es que yo con Chris Ryall, que es el editor de Locan Key, con el que llevo ya trabajando prácticamente 8 años, porque es con el que vengo trabajando desde que empecé en IDW prácticamente, yo con él me escribía por mail todos los días durante 4 años sin yo haberle visto nunca la cara. Entonces eso fue súper extraño, porque yo la primera vez que fui a hacer la visita a San Diego para conocerlos finalmente, ya los conocía prácticamente por 5 años y ahí lo vi por primera vez. Entonces fue súper extraño conocer por primera vez a una persona desde la que, cierto otro punto de vista, ya tienes un grado de amistad y de intimidad y de compartir cosas de tu rutina diaria. Entonces eso también es algo que está surgiendo con este tipo de trabajo. ¿Y hay muchos artistas en tu condición? O sea, sí, muchísimos. O sea, yo pensaba que esto era algo que estaba más o menos estandarizado cuando yo empecé en esta pega, pero supe después que eso es algo que empezó a darse a partir del 2001 en adelante. Yo empecé el 2002. Pero actualmente IDW, por ejemplo, trabaja con un equipo de planta que son 30 personas que trabajan en San Diego, pero trabajan con casi 250 artistas a distancia, en que estoy yo, que trabajo desde Chile, hay un grupo de artistas italianos que trabajan con ellos, trabajan con españoles también, creo que están empezando a trabajar con algunos brasileros. Entonces ya es algo que se ha instaurado, y sobre todo en las editoriales más pequeñas en Estados Unidos casi todas trabajan así. Dark Horse, Image y otras. Locan Key es un proyecto que partió como un proyecto claramente muy riesgoso a nivel editorial. La misma editorial que lo estaba manejando estaba muy consciente de eso, y de hecho por eso partimos con tirajes muy moderados, muy pendientes de cuál iba a ser la reacción de los lectores. Y el tema es que tuvo una suerte de explosión, porque afortunadamente, o sea, yo doy gracias a Dios todos los días, hasta el día de hoy, de haberme topado con una persona como Joe, con quien no solo he logrado establecer una amistad a un nivel personal muy profunda, sino que además es de un talento y una generosidad extraordinaria. Entonces poder trabajar con una persona así, que llega con ideas buenísimas para plasmar en una historia o una creación, y que además te da espacio para que tú
aportes y logres hacer un esfuerzo mancomunado por llevarla al mayor nivel posible, eso rinde fruto finalmente en el libro, y la respuesta de los lectores fue proporcional a eso. Entonces, por un lado, se empezó a dar este proceso de un par de años en que la respuesta de los lectores superó con creces lo que nosotros habíamos esperado, y la misma industria empezó a reaccionar. El mismo tema del proyecto de la serie de televisión que desarrolló DreamWorks, que desgraciadamente Fox finalmente lo rechazó, pero eso permitió generar un nivel de atención sobre el mismo libro en que potenció aún más el fenómeno que se estaba dando por los lectores. Este es mi primer trabajo que se traduce a más de 3 idiomas y ya está publicado en España, en Francia, en Alemania. El año pasado nos comentaron que había interés de una editorial japonesa por eventualmente traducirlo, y eso sí es un logro bien importante, porque el mercado oriental en general es muy reacio a hacer adaptaciones de cosas que se hacen en el mercado norteamericano. Exactamente, y además tienen su propio lenguaje y su propia lógica. O sea, el mismo interés también que ha habido en Europa por esta obra da cuenta de que es un libro que tiene un carácter especial y que no corresponde a lo que habitualmente se ve en el mainstream de producción norteamericana. Para mí también ha sido tremendamente satisfactorio que muchos de los lectores que tenemos me han dicho, yo nunca antes había leído un cómic, y leí este libro y me fascinó y me encantó, y ahora estoy buscando otras obras y otros autores. Y creo que eso es, por un lado, premio al esfuerzo que hemos puesto en este proyecto en particular, y también premio a una lógica con la que funciona la editorial en la que estamos trabajando, que es IDW, que al momento de iniciarse ellos dijeron: a nosotros nos encantan los cómics, nos encantan las historias, aquí hay una gran tradición en torno a los cómics de superhéroes, pero Marvel y DC hacen cómics de superhéroes y lo hacen bien, entonces en ese campo nosotros no vamos a entrar, nosotros vamos a entrar a explorar campos que en algún minuto tuvieron mucho auge en Estados Unidos, pero que últimamente se habían perdido, que eran los cómics de horror, cómics de detectives, cómics policiales, cómics vivenciales. Como las colecciones de Vértigo. Totalmente, mucho más en la línea de Vértigo, exactamente, que se había hecho. Ellos también han hecho un trabajo súper interesante de recopilación de cómics clásicos antiguos norteamericanos en ediciones de lujo y que pretenden tener alta duración en el tiempo. Entonces han recuperado cómics de Dick Tracy, cómics de autores como Milton Caniff o Alex Raymond, que en el fondo son catedrales creativas que hay en la cultura pop norteamericana y que se habían visto muy olvidadas en términos editoriales, y ellos han hecho un trabajo de recuperación de material y restauración extraordinario con eso, y les ha ido tremendamente bien con esos proyectos. Entonces, de alguna forma han contribuido a abrir un espectro de abanico de posibilidades literarias, que ha dado a su vez entrada a autores que tienen visiones diferentes a la del mercado tradicional norteamericano, y les ha permitido además entrar en afinidad con lectores de Sudamérica o Europa o Asia. Oye, Gabriel, ¿y qué se viene para adelante? ¿Qué está ahí? Por ahora lo principal es terminar Lock & Key con Joe. Una de las cosas más gratas para nosotros como autores que ha tenido el proceso de este libro es que la editorial nos permitió acomodar el formato de publicación a nuestro proceso creativo. Entonces pudimos hacer esto que hacemos, como de dividir la historia en temporadas que corresponden con los volúmenes que se está publicando. Sí. Entonces nosotros podemos ir publicando a 6 números y después hacer una pequeña pausa en que vamos planeando lo que viene después, observando lo que ha pasado con lo que tenemos, y vamos ajustando y puliendo la historia en la medida que lo vamos desarrollando. Eso terminó de cuajar a principios del año pasado, cuando fuimos a la visita a Pittsburgh, cuando nos invitaron al set de filmaciones del piloto de Lock & Key. Ahí pudimos sentarnos con Joe un par de días y discutir todo lo que iba a ser el final de la historia. Entonces estructuramos los 2 arcos finales, decidimos qué cosas iban a quedar dentro de la historia y cuáles iban a quedar fuera. Y ahora estamos abocados en eso, porque solamente ese proceso iba a ser un proceso más o menos de 1 año y medio. ¿Y tenéis proyectos personales, así como por ahora, que hacer el cómic desde chico que no había hecho? Tengo algunas ideas, pero por ahora mi gran proyecto personal es seguir trabajando con Joe, y es algo que hemos conversado los dos. O sea, los dos tenemos una química y un fiato que sabemos que es inusual, que se da poco en este campo, y tenemos la tremenda suerte de que Lock & Key es un proyecto que nos va a permitir, a continuación de eso, poder escoger qué es lo que hagamos. Exactamente. Entonces sabemos que eso es una oportunidad de oro. Entonces, por ahora, lo único así medianamente definido que tenemos es que Joe tiene una oferta de DC Comics de hacer un proyecto con un personaje principal de ellos que a él le interesa y que quiere hacerlo conmigo. No sabemos si eso es lo que vamos a hacer inmediatamente a continuación de Lock & Key o no,
tiene otra historia que ya tiene bien desarrollada, que es bastante más corta que Lock and Key, que también nos interesaría hacer juntos. Pero lo que sí tenemos claro es que en la medida de lo posible vamos a seguir colaborando juntos y ojalá haciendo proyectos creados por nosotros. Yo leí una vez una entrevista a Mike Mignola, el creador de Hellboy, en que él comentaba que un autor o un dibujante de cómics tenía que considerar un proceso de 8 a 10 años para madurar. Así es. Que después de ese periodo tú ya te podías considerar como con las herramientas lo suficientemente pulidas para hacer un proyecto de buen nivel en cómic. Y por lo menos en el caso de mi experiencia personal fue exactamente eso, porque fue prácticamente en mi 8º año de trabajo cuando yo partí trabajando en Lock and Key con Joe. Y yo mismo me doy cuenta que muchas de las cosas que yo he logrado en esta obra me habrían sido imposibles de lograr en el nivel en que yo estaba al empezar a trabajar. Entonces hay que tener súper claro que es un proceso que es a largo plazo, que es lento y que requiere harto esfuerzo. Pero creo que ahora más que nunca están dadas las herramientas como para poder dar a conocer tu trabajo y hacerlo accesible a gente que puede publicar y que esté interesada en promover historias nuevas. Y creo que en el caso chileno es clave el trabajo que está haciendo NGI, porque con el apoyo en el fondo que están teniendo por ProChile, ellos están haciendo una plataforma con un estándar profesionalizado para dar a conocer el trabajo de los autores locales afuera. Y recién acaban de hacer un encuentro internacional en que invitaron a 4 editores extranjeros de Perú, Argentina, Francia y Estados Unidos, que parte del trabajo de esa reunión, que es un evento que ellos hacen anualmente, consiste en seleccionar autores para que le muestren material a los editores y eventualmente puedan empezar a establecer nexos. Y tengo entendido que ya hay un par de casos que el editor de IDW, que es el que vino de Estados Unidos, ya está pidiendo datos de un par de artistas nuevos a los que eventualmente va a tratar de armarles un proyecto allá.